que se examina y que se evalúa en el caso de trastornos hemodinámicos es lo que se conoce como una hiperemia y congestión. Tampoco son excluyentes, ¿sabes? Porque un proceso de hiperemia y congestión puede condicionar también un edema. El concepto en estos casos, ¿qué es? El concepto es el aumento de volumen o cantidad de sangre de un órgano o territorio. Como verán, aquí ya se limita un poco más. Ya no es cuestión de líquidos solamente o de manera general. Cuando se habla de hiperemia y congestión, ya hablamos solamente de volumen sanguíneo, en donde en determinado territorio u órgano. Algunos tipos: hiperemia activa o congestión arterial, y B, hiperemia pasiva. A esto también se le conoce como la congestión y a esto como una hiperemia. Acá les decía, se caracteriza por qué, o se manifiesta a través del aumento de sangre del aporte activo. Alguien que tiene una fiebre se pone rubicundo y luego está, ¿no? O alguien que lo hacen pasar un chasco por ahí y se pone rubicundo. Es el caso típico de una hiperemia activa. Porque hace ejercicio. Todos han hecho ejercicio, han hecho deporte alguna vez seguramente, y están sudorosos, rojos, y si se toman la temperatura en ese momento o están en una congestión, ¿por qué? Porque están condicionando eso. Ese es el caso típico de una hiperemia activa. Por eso dice incremento, hiperemia activa nerviosa, parálisis de nervios vasoconstrictores, vasodilatación. El caso de nosotros sería vasodilatación característica por, lógicamente, el ejercicio. Una hiperemia activa hormonal cuando hay cininas en la inflamación. Todo proceso inflamatorio, les habrán dicho también algunos signos, es color, rubor, etc. El calor lo da por el aumento de volumen de la sangre, el color también porque hay mayor dilatación de vasos sanguíneos, mayor cantidad de sangre, el dolor porque, bueno, hay mayor que los líquidos y el edema, etc., comprimen filetes nerviosos, y este es uno de los fenómenos característicos de la inflamación. Una hiperemia pasiva cuando más bien el mecanismo para que se quede la sangre aumentando el volumen o la cantidad en determinado territorio u órgano se debe no al componente arterial, sino al componente venoso más bien. ¿Puede coexistir los dos? Pueden coexistir los dos. Pero podemos separarlo también y decir este es tal y este es tal. Y es importante porque eso nos orienta a buscar la causa o la etiopatogenia que puede ser distinta, y obviamente si es distinta tendrá un tratamiento diferente. Una congestión pasiva, consecuencias tisulares, ¿qué puede ocurrir? Como otro caso también, cuando hay mayor cantidad de volumen o hay remanso, en el caso de la sangre aumenta la presión hidrostática, condiciona una hipoxia. La hipoxia condiciona un trasudado y este contribuye al edema. La hipoxia, puede haber degeneración de acuerdo a la magnitud que tenga, puede haber alteración parenquimatosa, puede condicionar atrofia del territorio o del tejido que está comprometiendo e ir a una fibrosis. Por el otro lado, el trasudado también provoca el edema cuando es crónico, no todo edema es agudo, por si acaso puede ser un edema crónico, puede condicionar o estimular una fibrosis. Por lo tanto, una congestión pasiva crónica que tenga mucho tiempo puede llegar a comprometer de tal magnitud el parénquima de un órgano. Por fortuna esto no es tan común, que puede llegar hasta la fibrosis. Una de las características principales, y es que lo van a ver ustedes, creo que tienen unas láminas de histología también ahí, que es la famosa congestión pasiva crónica del hígado. Esto es el hígado normal y este es un hígado congestivo. Esta doble coloración, mejor dicho, esta doble tonalidad, si se quiere, es lo que se conoce como el término hígado en nuez moscada, que
que es muy característica y uno macroscópicamente del diagnóstico de una congestión hepática. En la histología, ¿qué se ve? La vena centrolobular y los sinusoides, en este caso están muy dilatados y llenos de sangre. Acá lo pueden ver ustedes, las columnas de hepatocitos y la cantidad de sangre que hay entre ellos. Esto no es normal. Y cuando es de cierta magnitud, inclusive, se puede hasta borrar la vena centrolobular, dependiendo de la magnitud de la severidad de la hipertensión, de la congestión. ¿Qué puede condicionar esto? Como aumenta la presión acá y se sigue congestionando, no hay drenaje adecuado, por lo tanto puede haber una ascitis también. Entonces, una congestión que se deba a otras causas que no son propiamente del hígado, porque esto puede ocurrir en una congestión pasiva crónica por una insuficiencia cardíaca. No se olvide que la insuficiencia cardíaca global, en el caso de la derecha, recibe toda la sangre que va del organismo, especialmente de todo mi cuerpo inferior y cavidad abdominal, entra por la vena o por la vena cava inferior. Aumenta la presión en la vena cava inferior, aumenta la presión dentro del hígado y aumenta lógicamente la presión en última instancia en la vena centrolobular. Entonces, esta zona, este territorio, ¿qué hace? Como hay aumento de presión, no hay circulación adecuada, habrá congestión. Pero además, ¿qué va a haber acá? Los hepatocitos periféricos a esta zona se pueden necrosar, y de hecho se necrosan. Entonces ya hay daño hepático también. ¿Qué ocurre? Como necrosis, cicatriza. Y como cicatrización puede aparecer un cuadro que por fortuna no es tan usual, que se conoce como cirrosis cardíaca, pero está en el hígado. Se hace, o toma ese nombre por referencia a que la causa básica no está en el hígado, sino está más bien en un problema cardiovascular, cardíaco propiamente. Para distinguirla de la otra cirrosis, porque hablar de cirrosis así a secas es hablar de lesión en el hígado, en patología propia del hígado. Bueno, avanzamos un poco más y acá tenemos lo que les decía, la congestión tan marcada y la famosa cirrosis cardíaca. Por fortuna, como les repito, esto y en los momentos actuales tendría que ser muy dejado, si se quiere, el paciente para llegar a estos extremos. Pero puede haber, especialmente cuando ustedes vayan a los hospitales y vean parte del estadio, si se quiere, en las neoplasias. Es un fiel reflejo de lo que ocurre con los sistemas de salud. No porque sean inoperativos, sino por el nivel de la gente. No sé si es por falta de acceso a los sistemas de salud o también por el nivel sociocultural. Creo que ese juega un papel importante, porque no es posible que en un siglo XXI llegue una mujer pues con una mama que no la tiene y literalmente está podrida y ya perdió más de la mitad de la mama, no hay pezón, no hay nada, y está ahí, y llega por primera vez a la consulta, ¿no? O un paciente que llega pues con un tumor que le ha obstruido todo el cardio y llega porque ya no puede comer, cuando él tiene un tumor enorme en el estómago que es poco o nada lo que se puede hacer. Bueno, volvemos entonces a nuestro tema y hablamos de una cirrosis cardíaca, como les repito, que por fortuna no es tan usual. La hiperemia pasiva más bien está relacionada con obstáculo, con dificultad en el retorno venoso. Varias pueden ser las causas, puede ser tumoral, posquirúrgica, en fin. Lo más frecuente, ¿cuál es? Miren ustedes, un problema general o sistémico que trastorne el retorno venoso, y no solamente en un territorio, sino aquí en este caso en todo el organismo. Por eso se llama general o sistémica. Una insuficiencia cardíaca izquierda que condiciona después una insuficiencia cardíaca congestiva. O una insuficiencia cardíaca pura derecha al inicio,
produce una congestión hepática y una congestión pulmonar. Diría, si solo hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, característicamente una insuficiencia cardíaca congestiva. O una insuficiencia cardíaca derecha se manifestará primero congestión hepática y congestión pulmonar. Pero que exista pura alguna de ellas, al inicio tal vez, pero después sencillamente se habla de insuficiencia cardíaca congestiva. Ya fallan los dos. No interesa cuál fue primero, sencillamente que esté en esa condición el sujeto. No es una insuficiencia cardíaca. ¿Eso qué provoca? Que el corazón no recibe, por condiciones que estamos señalando, la cantidad de sangre que está viniendo, no solamente por la parte inferior, sino también por la parte superior, en las dos cavas. Entonces queda la sangre en remanso y aumenta la presión dentro del sistema venoso, para hablarlo de un problema sistémico y venoso, ¿verdad? Una manifestación más característica de esto es lo que estábamos señalando y hemos tratado de explicar en cuanto al hígado. A diferencia de la congestión activa o la hiperemia activa que estábamos viendo, que se debe al aporte mayor y por dilatación del sistema arterial. En este caso es por dificultad en el retorno y en la buena circulación del componente venoso. Y el caso que fuera regional, bueno, pues una de las mayores fáciles o las formas más fáciles de entender que sea por compresión. Alguien que tiene pues un torniquete, algún problema por ahí que haya, ¿no? A veces una prenda, en fin, etcétera, puede haber. Eso se debe a extrínsecas, estas son intrínsecas porque son propiamente del organismo. El vólvulo, ¿qué es el vólvulo? El vólvulo de sigmoides, a ver, nos acordamos un poquito. Todo el intestino está unido a la pared posterior del abdomen, si se acuerdan ustedes, por el mesenterio, ¿verdad? Es la telita esa que le pega para que lo haga fijo, ¿no? Para que no esté bailando. En algún momento el sigmoides es muy grande. ¿Bien? Como es muy grande, también jala el mesenterio y comienza a girarse sobre un poco y se tuerce, se volvula. Y al volvularse, ¿qué hace también? El pedículo que está en el meso se tuerce. Ahí hay doble mecanismo. No llega la sangre por la vía arterial ni tampoco retorna. Y se produce un cuadro que muchas veces termina en el quirófano, porque el paciente llega con vólvulo de sigmoides y es una emergencia quirúrgica. A veces los gastroenterólogos intentan solucionarlo a través de la vía ascendente y cuando se puede, bueno, ahí se resuelve, pero si no, tiene que el cirujano entrar. Y si tiene mucho tiempo en donde ya se produjo la necrosis del intestino, no hay más que sacarlo. Y no diríase todos los días, pero no es infrecuente que nosotros 2 o 3 veces recibamos un segmento o el sigmoides porque se ha volvulado. Les digo, en el departamento de patología donde trabajamos, ¿no? Yo trabajo en el hospital Loaiza y hay mucha patología eso, y los vólvulos llegan, no creo que lleguen menos de unos 40 o al año, diríase, ¿no? Para no decir que llega pues todos los días. Bueno, la estrangulación. Alguien tiene una hernia. Una hernia es una comunicación anormal entre dos cavidades que no debería haber, o con el exterior. Ese orificio se va agrandando poco a poco hasta que de repente por ahí sale o un fragmento de piplo o un segmento de intestino. Y en algún momento se atricciona esto y ya no regresa con facilidad, se produce edema en la pared, en fin, se estrangula. Y el diagnóstico, una hernia estrangulada. Casi siempre termina en el quirófano. Otro fenómeno que vemos aquí también es el caso de las quistes en las damas. El quiste crece de tal magnitud, a veces el pedículo es estrecho y volvula o se rota el quiste sobre su propio eje en el meso que lo sostiene y se produce lo que también se conoce como un quiste a pedículo torcido, que también casi siempre
termine en el quirófano. O una torsión de testículo también. También puede haber una torsión de testículo, puede haber una necrosis del testículo y termina en el quirófano. Y otras intrínsecas como las varices o la trombosis. Vamos a ver, hay un tema propio de trombosis, aquí lo vamos a dejar la trombosis para esa época, pero para ver las varices, la varices es una alteración en la estructura propiamente de las venas y le provoca una tortuosidad grande, enorme, inclusive a veces con colaterales, y dilatación manifiesta. Sabemos nosotros que la circulación venosa es más lenta también, con menos presión que la circulación arterial, ¿verdad? Con menos presión. Al producirse esta dilatación de las venas y la tortuosidad, ¿qué provoca? Que se enlentezca tanto la circulación, por lo tanto no hay buena circulación dinámica y puede provocar remanso y puede provocar congestión. Aquellas señoras o señores que sufren de varices, se les puede notar claramente en los miembros inferiores cómo es una congestión por las varices. Esta condición de que no fluye adecuadamente con la misma rapidez que debe ser la sangre a nivel de las venas, provoca que se activen algunos factores de la coagulación y se coagula la sangre y se forma un coágulo dentro del vaso. Eso se conoce como un trombo. Hasta ahí nomás, porque trombosis hay un tema puro para eso. Pero eso también puede condicionar una congestión pasiva. Consecuencia de la oclusión local. Depende lógicamente del territorio o del órgano donde se está comprometiendo. Dependerá del territorio afectado, la rapidez o la velocidad con que se haya instalado la oclusión y de la existencia o no, en más o menos cantidad, o ausencia de ramas colaterales que puedan suplir esa obstrucción, si es que es posible a veces hacer. Ejemplos como, acá está la oclusión con presión menor de una sola vena, el vaso, el riñón, el cerebro, el intestino, etc. Brusca, un infarto hemorrágico, lenta, compensan las colaterales. Cuando la lesión es generalmente de cierta magnitud y es de una manera brusca, no da tiempo a que el resto del organismo, si aún habiendo colaterales por ahí, pudieran activarse rápidamente y compensar la deficiencia que haya. Por eso aquí se habla, ¿no? Depende de la rapidez de la oclusión venosa con que se haya efectuado. En el caso de la vena porta, no se olviden rápidamente además, porque es casi siempre pregunta de examen que la ponemos por ahí. Todo lo que recibe o todo lo que circula o lo que llega al nivel de la vena porta. Por lo tanto, si aquí la vena porta es la que está comprometida, todo el territorio que drena hacia la vena porta tiene que estar afectado. Dentro de ellos, sin que sea patología propia de este territorio, son las varices esofágicas. Y el pobre paciente cirrótico que tiene hipertensión portal, se le rompe la varice esofágica y comienza a sangrar. Tanto que, por ejemplo, el hospital OAISA, los hospitales también del seguro, y también seguramente algunos de los hospitales de la sanidad militar, cuenta con una unidad que se conoce así, unidad de hemorragia digestiva, alta o baja. Porque a veces hay que actuar con tal premura porque si no el paciente se puede morir. Una de las causas principales de la hemorragia digestiva alta, es decir, la hemorragia digestiva alta, brevemente también porque no es mi competencia, pero le digo, es la hemorragia que se produce del ángulo de Treitz. ¿Se acuerdan el ángulo de Treitz? No. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? A ver. ¿Ya se olvidaron? Está donde termina el duodeno e inicia el yeyuno, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué le digo? Porque todo lo que es antes de él
si hay sangre especialmente, se vomita. Y el vómito tiene que ser sanguíneo y a veces sangre roja, rutilante, cuanto más próxima hacia el esófago. Eso es una hemorragia digestiva alta, porque puede haber una hemorragia digestiva baja en donde se supone, hay que presuponer o hay que buscar que el sangrado sea del ángulo de 3 hacia abajo. Todo intestino delgado y todo el intestino grueso, en fin. Pero volvemos a eso entonces, a nuestras varices esofágicas. Las hemorroides en el otro sistema, pero si, miren otra vez, ¿por qué? Porque son tributarios del sistema portocava superior y en este caso el sistema portocava inferior. Y el capo de medusa, que es lo que hemos visto en o cabeza de medusa, lo que hemos visto en la paciente que estaba con cirrosis, que estaba con una citis marcada, que le dije la cabeza de medusa, está bien marcada las venas superficiales de la piel en el abdomen. Entonces verán ustedes que la oclusión de la vena porta puede tener varias vertientes. Esto sería una de las consecuencias. Uno, congestión hepática, ya lo señalamos más o menos por qué. Estas son las varices en el esófago. Miren ustedes, estas dilataciones muy marcadas, considerables en las venas de los plexos submucosos en el esófago, de tal magnitud que se rompen y sangran. Un paciente cirrótico, por ejemplo, un riesgo alto de que se complique es por la ruptura de las varices esofágicas y algunas veces de necesidad mortal, les digo. Nosotros hemos tenido 2 casos de colegas, inclusive en el hospital, uno ya hace algunos años y el otro no hace ni un año todavía, que tuvo un problema de cirrosis, comenzó a sangrar y por más que estuvo en unidad de cuidados, ¿sí?, transfundiéndole sangre a pasto, no se le podía cohibir la hemorragia. Por lo tanto, un sangrado de venas de varices esofágicas no es nada sencillo de resolucionar a veces. Y las hemorroides, que son las varices también, pero en el otro extremo, ¿no?, donde termina el tubo digestivo, pueden sangrar también. Muchas de ellas llegan lógicamente como la primera causa de consulta, tal vez. Y esta es la cabeza de medusa que les decía, que parece, porque a nivel del ombligo drenan todas estas venas y parece que si fuera una medusa. Les decía que hay algunos problemas. Tenemos aquí alguna foto, por ejemplo. Esta es una torsión un intestino, se necrosa. Acá tengo una foto, miren ustedes, de aquí para acá está más o menos preservado, de aquí para acá está necrótico. ¿Cómo lo vemos aquí? Infartos del intestino, en este caso por torsión seguramente pero como no hablamos de infarto en este caso, vamos a hablar solamente de la congestión que puede darse. Vamos a repetirlo. Bueno, acá tenemos características o diferencias, si se quiere, un paralelo que hay entre las dos. La hiperemia activa produce enrojecimiento, aumento de temperatura y edema. La pasiva, especialmente en los casos de cianosis, disminución de la temperatura más bien, pero también produce edema. Entonces, manifiestamente, ectoscópicamente si se quiere, clínicamente, las dos llegan al edema, pero la patogenia es distinta. A ver, ¿hasta qué hora es esta clase? No, 6 y 10, ¿no es cierto? O sea, 18 y 10. Todavía tenemos tiempo entonces. El otro tema que nos tocaría, entonces, vamos a avanzar hasta donde se pueda. Ustedes nos detenemos ahí donde lleguemos, por ejemplo. Hasta donde lleguemos a la hora, porque como esta es una secuencia, entonces, y van a ver ustedes que los temas se van concadenando, porque hablar, por ejemplo, de hemorragia, es también hablar de trastorno hemodinámico y así, ¿no? Se separan por cuestiones didácticas más que todo. La hemorragia, ¿qué es? Eso
creo que no necesita ni siquiera de definición, ¿verdad? Es la extravasación de sangre. Interna, si es que no la vemos, y va hacia dentro del organismo, y externa, si es que sale, y es evidente lo que ocurre en cualquier caso que ustedes han visto en una hemorragia. Escape o salida de sangre del espacio intra al espacio extravascular o hacia el exterior. Pueden ser lenta o rápida, aguda o crónica, oculta o visible. A veces inclusive lo que de repente ustedes han escuchado alguna oportunidad, que le están haciendo una investigación de sangre oculta. Un sujeto, mujer, varón, lo que quiera, que tiene de repente con 5 o 6 de hemoglobina y no se le encuentra, sangra por acá, no, sangra por allá, no, tiene tal, no, come bien, etc. Entonces, investigue la sangre oculta en heces, por ejemplo, y se hace una prueba que ya ustedes la van a ver seguramente después, y se encuentra que está sangrando por vía digestiva. Primera posibilidad, un cáncer en vía digestiva. Comiencen a investigar del estómago hasta el ano, que no haya una lesión tumoral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha condicionado una pérdida crónica de larga evolución. Y el sujeto se ha ido más o menos adaptando, hablando ya de adaptación celular, que ustedes lo han hecho también en las primeras clases seguramente, se va adaptando no solamente las células, sino también el tejido y el organismo en general. Porque si nosotros tuviéramos una pérdida más bien rápida, de 12, 14 o 15 de hemoglobina que tenga, con toda seguridad llegar a 6, a 7, no va a poder, se murió antes. Porque la pérdida es muy rápida. Sin embargo, en otro caso, como ha sido lenta, el organismo se ha ido adaptando. Por eso es que es importante conocer estos detalles. ¿Qué tipo de pérdida, en el caso de que se evidencie o de que ya se sospeche claramente en ella, lógicamente hay que ver cuánto ha perdido? No es lo mismo lo que pierde una dama en cada ciclo menstrual, que ya conocen cuál es, y que en vez de sangrar 3 días esté sangrando